Creemos que solo se contagian las bacterias y los virus, pero como he dicho en otros videos, lo más importante que se contagia son los campos, las frecuencias, las sensaciones que se emiten. No son las frecuencias virales las que nos infectan, son los campos humanos los que se contagian y los virus solo nos ayudan a alcanzar esas frecuencias que nos llevan, nos tensionan y nos excitan también. En el capítulo Sensogimnasia de mi libro Placer o Dolor, que escribí en 1985, describo que el dolor que se produce en las rodillas al flexionarlas se mejora mirando colores blancos y oscuros en el fondo del entrecejo. Hace cerca de un mes, después de un partido con Alejandro, quien me había cancelado un partido 8 meses antes por un lumbago o un dolor de cólico renal. Aún cuando todavía estaba caliente del partido, empecé a hacer movimientos con una pala, sacando cascajo de una quebrada y con la rotación lateral de la cadera que tengo que hacer para impulsar la pala, sentí un dolor de lumbago que me dejó doblado. Era un movimiento nuevo para mi cuerpo, que no encajaba con los movimientos del tenis y una sensación como de cinturón se me desplazó por la columna, quedándome un dolor. Lo pude manejar en el muro, seguí jugando partidos y el dolor desapareció hasta hace 15 días, que después de un partido con Sebastián, con el que había sentido sensación de fiebre antes del partido, ahí sí se instaló en forma el dolor a nivel lumbar. Como sabía que era una conexión energética, seguía conectando en el muro, conectando los ojos, las manos, sin forzar mucho la columna y el dolor solía desaparecer. Trotando y haciendo el ejercicio del caballito, hay un movimiento lateral de la cadera que termina en la punta de los pies que se parece mucho a la forma como trota Sebastián. Su estado natural es ese, pero cuando jugué con él me fue muy mal, sentía completamente desconectado el puño y después de eso fue que se me clavó el dolor con el movimiento lateral en la columna. Cuando estaba muy caliente en los partidos sentía una sensación de quemazón en la parte interna del pie cerca al tobillo y me preguntaba si sería que estaba comprimiendo algún nervio y era un principio de una ciática. Sin embargo, lo sentía como una conexión hacia los pies, como la conexión que tiene Ana Ivanovic cuando camina. Parece como un caballito de paso, sintiendo hasta la punta de sus pies. Y en realidad, cuando yo lograba esa conexión, me sentía mucho mejor y descansaba la columna. Para hacer un asado necesité bolear machete y picar leña. Y en esta posición, si me concentraba para no hacerme daño con el machete, tenía que bajar la rodilla casi a ángulo de 90 grados y esa concentración en el machete y en la punta de las manos me descansaba el dolor de la rodilla, pero a la vez me hacía desaparecer el dolor de la columna. Después de entrenar este ejercicio a base del machete, me fui a hacer muro a la pared de un establo y sentía una conexión en los pies hasta la punta, como los movimientos que tiene Djokovic, que su fuerza está básicamente de la cadera hacia abajo, más que en sus manos mismas. Con estas conexiones de los pies jugué un partido y logré sentir al final en el saque que la fuerza me venía desde el giro del hombro y que le podía dar una rotación a la muñeca arriba. Es como la que uno siente en la excitación cuando es capaz de sentir la punta y a la vez hacer movimientos pélvicos, desde las nalgas hasta la punta. Las rodillas, como he dicho, me duelen desde hace muchos años. Una vez observando los giros y el movimiento del saque de Mónica Puig, lograba observar que con raqueta en mano, que bajaba hasta el piso sin que me doliera, pegado de las manos mías y de la mirada en el enfoque en sus movimientos. Antes, con el kung fu, con el fútbol, con el ciclismo, entrenaba mucho los pies. Con el tenis me he conectado mucho a la mano, a lo visual. Toda esta gran conexión de la mano va jalando mis pies y desde arriba siento que los pies son jalados hasta sentir la sensación de quemazón encima del tobillo. Sensación que en algunas personas de edad se convierte en erisipela o en úlceras varicosas. Probablemente por este mismo mecanismo, porque los pies son jalados desde la cabeza y desde las manos. Si doblaba mis rodillas con los ojos cerrados, mirando el entrecejo y tratando de que la rodilla no pase la punta del tobillo, voy sintiendo una tensión en el muslo y en las rodillas que si veo colores y planos frente a los ojos, a medida que se van haciendo más cercanos y más altos, me van conectando más hacia la punta de los dedos
y hacia la punta de las manos, descansando de esa manera la columna. Si luego me quedo viendo esos focos en el entrecejo, ocurre lo mismo que durante el sexo. Puedo bajar sin que haya sobrecarga en las rodillas ni en la columna. Esos focos me los jaló Mónica Puig o me los jala Ana Ivanovic cuando aprieta el puño con fuerza y cuando conecta junto con Sharapova la conexión del puño y la boca, dándome una sensación de conexión de la mano que me jala los pies y como la conexión es agradable visualmente, no hay dolor. Con Sebastián pasó que trataba de verlo a la distancia y trataba de hacer mi saque como me gusta y por más que lo intentaba mi mano no se conectaba, solo logré quedar con un lumbago en los días posteriores. Hace 8 días jugué con Bernardo y me quedó una sensación de pecho conectado, como lo conecta Ivanovic cuando aprieta el puño con fuerza y sonríe. Y en el último partido me quedó fue la conexión a la nalga de los hombros, hasta la punta de los dedos de las manos, jalado desde la punta de los pies. Así como yo soy jalado desde lo visual por Mónica Puig, Sharapova o Ana Ivanovic, los pies son jalados desde lo visual por mis manos, mi conexión de puño cerrado y de boca. En un futbolista es al contrario, son los pies los que entrenan, ganan gran conexión y en los grandes cracks, jugadores calidosos, la mano se le quiebra dorsalmente y se ve que sus movimientos son automatizados como en espejo de los movimientos de los pies. Lo mismo pasa en el revés. En el revés a una mano, la mano izquierda termina haciendo un movimiento en espejo de la mano derecha. Estos espejos y resonancias ocurren en el cuerpo, de derecha a izquierda, de arriba abajo, pero también entre las personas, hasta el punto de afirmar lo que afirmo, que con quien juego determina las sensaciones que tengo o le determino a él lo que le va a pasar y lo que va a sentir. Después de 7 años de entrenar tenis, ya siento que el Enrique de los 6, 5, 4 años atrás va pasando a la mano y dándome información y conexión que antes no tenía, como un espejo, como un referente, como una imagen a copiar, como 2 en 1. Todos los jugadores que han enfrentado a Federer se llevaron a Federer en sí mismo, pero también Federer se llevó a cada uno de ellos en su piel, en sus sensaciones, en sus vibraciones energéticas. Todas las ciudades por las que ha pasado, todas las personas que ha visto están en su puño e influyen a la hora de golpear. Igualmente, todas las mujeres que han pasado por mi vida, todas esas pieles están en mi piel. Y como lo dije en Todos Somos Uno, todas las mujeres están en mi mujer. Cuando me acerco y me aprieto a ella con fuerza buscando las frecuencias más altas, buscando que la pelvis se cargue las frecuencias de la boca, de los ojos, del entrecejo, cerca del orgasmo es la contractura en la columna la que me escapa de eyacular. Esa frecuencia que en el día a día padezco como un lumbago en el sexo es la que mantiene la conexión entre genitales, ano, cadera, pelvis. Por eso no la padezco, sino que me acerco lentamente a ella como quien se acerca al orgasmo buscando no pasar la barrera, buscando no generar una contractura, un dolor, un desgarro o un daño irreversible. La columna me dolía porque evitando el dolor de las rodillas, flejaba la columna en lugar de doblar las rodillas. Ese mismo vicio lo tenía en el tenis y en este entrenamiento, en el muro del potrero, logré superarlo, sintiendo que podía bajar, cruzar desde la punta de los pies hasta las nalgas, en un ritmo que era como una respiración. Esa conciencia de los pies le da un enfoque, permitiéndome ver la bola completamente y no dejarla caer, seguirla del muro a la raqueta sin dejarla caer, y la danza de mis pies se metía en esa misma danza de la bola. Las 3 veces que he intentado jugar fútbol en 5 años y haciendo este ejercicio me ha dado una picadita, como una aguja en la ingle. Ocurre como un resonador de escuchar el sonido del balón. Los agudos de la cabeza bajan a los pies y regresan a la ingle. Cuando los conecto de nuevo a la punta de los pies, siento los pies jalados desde la cabeza. Y cuando una quemazón equivalente me llega al dorso de la mano, siento en el servicio que golpeo con la nalga del hombro. Y un equivalente de esta sensación es el dolor del hombro que me dio cuando tenía silicona en los ojos, que reapareció sin más ni más. Pero al ver los punticos frente a los ojos, logro esa conexión de hombro con oreja y pego en el servicio como he dicho que pego con la nalga del hombro. Al tocar guitarra
Los agudos de la boca se pasan hacia los dedos y desde la boca y los dedos se jala a los pies. Los agudos que me quitaban el dolor en la rodilla eran frecuencias muy altas. Este lumbago y dolor de rodillas lo equilibraba mirando a Sharapova y a Ivanovic, viendo sus girar, conectándolos con los míos. Pero empecé a estudiar a la cantante Helene Fischer, alemana, y a la pianista Lola Astanova. Cuando ella toca su Fantasie Impromptu, parece quieta su pelvis y yo no seguía los movimientos de su cabeza hasta que empecé a estudiar y seguir los movimientos de sus dedos mientras yo tocaba la guitarra. Al repetir un ritmo con los dedos apagando las cuerdas al hacer cejillas, sentía que tocaba más un tambor que una guitarra. Cuando ese ritmo ya se instalaba en las cuerdas, empezaba a escuchar las notas y lo que antes era repetición de golpes como la de un tambor, se convertía en repetición de acordes, quintas, cuartas, terceras que se iban repitiendo en el tiempo. Ese cansancio me subía al hombro como dolor, el mismo dolor que sentía cuando tenía silicona en los ojos. Y en este caso, como en aquella ocasión, se me mejoraba mirando un pulso de bajos a agudos en los ojos como el que sentía de la pelvis a la cabeza y a las manos de Lola Astanova. Esas conexiones llevadas al tenis me daban un manejo desde el índice de los golpes que hacía. Al girar, señalando con el dedo índice hacia donde quería que fuera la bola, la precisión era mucho más alta en el golpe y en el saque. Al jugar tenis, como le pasa a un pianista o a un guitarrista, ya no estoy pendiente de los movimientos del cuerpo, sino de los movimientos del índice y su relación con las falanges. Antes de esto, y en los partidos con Sebastián, al girar arriba me desconectaba la mano de la pelvis. Después de esta conexión, ya la mano y la pelvis eran una, formaban un quite. Ya no solo pegaba con la nalga del hombro, sino que la nalga del hombro se proyectaba hacia el dorso de la mano y además al índice, con una conexión como la que uno siente cuando toca una nalga, un intervalo nalga-dedo. Mi Edgirar Chon Girar Balatún del cuerpo está implícito en el Edgirar Chon Girar Balatún de la mano. Por estas conexiones, al siguiente partido con Sebastián, tercero o cuarto que jugaba contra él en la vida, ya mi golpe era más fuerte que él, aunque con menos precisión aún. Ya no me dolían las rodillas e incluso las podía flejar de abajo hacia arriba en el girar del saque. Y ese gran girar no me daba el lumbago que antes sí me daba. Ese contagio de frecuencias que antes era entre mis contrincantes y yo, ahora pasaba de mi hombro al dorso de la mano, a la punta de los dedos y entre los dedos, contagiándose como cuando un ritmo o unos acordes en la guitarra se repiten en el tiempo. Pero lo mejor era el placer que esta sensación me producía en el sexo, porque podía sentir en el cuerpo de Beatriz los intervalos de cuarta, quinta que se repetían en la mano, en los genitales y una quinta que buscaba una cuarta que buscaba una quinta a un relativo con la misma secuencialidad de la música, pero ahora en el cuerpo. Al tocar guitarra o piano, estos intervalos se repiten en el tiempo con una precisión absoluta, y en el sexo es igual. Tener sexo es prácticamente como tocar un instrumento musical, y este lenguaje permite ver cuando la cuarta o quinta la da uno con la mano, con el pensamiento, o lo da ella, y al saber dónde están las notas y a dónde hay que llegar, no se desafina uno ni al cantar ni tampoco al tener excitación sexual. Cuando pasé del tenis al kung fu y volví al kung fu, 2 veces seguidas me luxaron los dedos, porque jugar tenis era como tocar una canción en do y hacer kung fu era como empezar en re. Lo mismo me pasó cuando volví el pala después de jugar tenis, era como empezar en si. Los armónicos no coinciden. Hacer que las frecuencias del kung fu, las del baile, las del sexo coincidan en una misma nota permite llevar la energía del sexo al tenis, del tenis al deporte y del deporte a la terapia, como lo hago en el caso de la pulsoterapia. He creado y disfruto de un lenguaje que me permite ir de un espacio-tiempo al otro sin desconexión y con coherencia. Lo que he llamado contagio de sensaciones realmente son resonancias, superposición de frecuencias, coherencia cuántica que nos comunica y nos interrelaciona a unos con otros como si fuéramos un todo. La energía evoluciona del cuerpo hacia los dedos, luego los dedos jalan al cuerpo. Cuando empecé a entrenar tenis,
Si pegaba con fuerza desde el cuerpo, el golpe salía desconectado de las manos, y cuando las manos pegaban con fuerza, estaban desconectadas del cuerpo. Sintiendo tenistas, alcancé esa conexión entre dedos y girar del cuerpo, de la cadera. Esa superposición cuántica entre los bajos y los agudos me permitió escuchar simultáneamente la sexta cuerda de la guitarra y la primera, algo que nunca en la vida lograba hacer. Si me concentraba en los bajos de la guitarra, olvidaba los acordes. O si me concentraba en los acordes, olvidaba los bajos. Pero el N. Fischer y la pianista Asta Nova me llevaron a una octava más alta, a una expansión mayor, a un bajo más bajo y a un agudo más agudo. A mis 60, mi pene ya no se para tanto y tengo que hacer muchas tensiones apretándome contra el cuerpo de Beatriz para que esas frecuencias vayan al pene, lo erecten y tantas conexiones en el cuerpo terminen por erectar el pene. A los hombres nos da vergüenza reconocer eso, que el pene se erecta menos con los años, pero en este caso es todo lo contrario. El pene se erecta menos porque el cuerpo siente más. Mirando a Lola Astanova, su cuerpo se mueve con ritmo pero poco comparado con el N. Fischer. En cambio sus dedos son súper veloces contrastados con la aparente inexpresividad de su cara. Algo análogo me pasa a mí en el sexo. Estoy prácticamente quieto, pero la pulsación de cada sensación, de cada tramo, de cada intervalo se siente y se disfruta como quien disfruta música o como los dedos de Lola Astanova. Todas las mañanas me conecto a través del cuerpo de Beatriz de esta manera escuchando su música, hasta que de vez en cuando aparece en ella un sudor, calor como el de las menopáusicas que nos separa y le molesta que me pegue en ese momento, y a mí también me fastidia un poco la sensación y me alejo. Pero esta sensación que acá es molesta es la imagen en espejo de la sensación de mojarse, humedecerse, vaciarse, que se tuvo en el último orgasmo y se tuvo en todos los orgasmos de toda la vida. Cuando siento la nalga del dedo índice, simultáneamente soy capaz de sentir la nalga y la espalda simultáneamente conectadas como un dorso. Todo lo dorsal se conecta en mí como una unidad, obviamente con lo palmar como un cubite. Y el movimiento del revés es más perfecto, más conectado, más sincronizado, pegando, sintiendo que entra la bola a la raqueta por debajo del dorso del dedo índice. Esa conexión a nivel sexual es como sentir que todo el dorso del pecho, de la espalda, entra en los genitales, lo cual me produce la erección, porque ese gran bajo dorsal de la espalda en el pene también se conecta con el dorso de la punta del pene y el dorso de la punta del índice y todas esas frecuencias, la nalga, del dorso del hombro, del dorso del codo, del dorso de la mano y del dorso del pulgar y del dorso del índice, son una unidad dorsal. Es una excitación al revés de lo que se da en la sexualidad. De las personas jóvenes, la conexión de las puntas se va metiendo hacia el dorso de la mano, induciendo la conexión hacia los bajos, hacia la pelvis, hacia el hombro, hacia el centro. En un gran orgasmo de estados superpuestos que son muy difíciles de diferenciar y de leer, y por ello terminan con una gran eyaculación. Estas frecuencias que se contagian desde las puntas hacia el centro o desde el centro hacia las puntas y que también se contagian entre personas, como lo he dicho, al jugar tenis, es lo realmente importante. Y es más importante este contagio o resonancia de frecuencias que los virus o los bichos mismos, los cuales solo vienen a ayudar a subir de frecuencia cuando uno no es capaz de subir por sí mismo. O cuando se ha tenido un orgasmo, esa fiebre ayuda a recuperar la conexión otra vez de bajos y agudos, y luego, después de esa fiebre o esa crisis, vuelve la conexión, la excitación y de nuevo la eyaculación. Revisando históricamente los partidos entre Ana Ivanovic y Sharapova, siempre se nota que el Edgirarchov y Balatún de la una es complementario del de la otra. Nunca una está muy por encima de la otra en un partido, pero sí ambas están muy por encima de como estuvieron en el partido anterior o cuando estaban más jóvenes. Es casi como ver una relación lésbica, dos mujeres subiendo una sobre los ecos y resonancias de la otra. Lo mismo podría decirse de los partidos entre Federer y Nadal. No creo que Ana Ivanovic y Sharapova se sientan muy contentas de lo que estoy diciendo o hayan leído la relación que hay entre sus energías, porque las mujeres no suelen ser conscientes de lo que sienten ni de lo que producen. Es más bien este lenguaje de la gimnasia pulsosensible y la pulsoterapia en el que yo me he entrenado día a día el que me permite hacer esta lectura y el que me da el acceso a un placer que nadie más tiene. Ni siquiera Beatriz,
que también sabe pulsoterapia y todo el día está conmigo, participa o es capaz de leer ese placer que yo soy capaz de leer en su cuerpo. Con Sebastián manejo una relación más de conflicto y de discusión que de placer, pero él fue el que me enseñó con su girar lateral de la cadera a girar mi cadera para rotar bien en el golpe como lo hago acá. Solo se da un golpe perfecto en tenis cuando la mano es capaz de manejar frecuencias auditivas, visuales y sensibles de la piel e incluso escuchar con los huesos. Esa conexión de la cabeza en las manos es la que me ha jalado en este video, la cabeza en los pies, hasta darme la sensación de quemazón por encima del tobillo, que ahora llega hasta la conexión palmo-plantar de los pies. De esta conexión ningún tenista es consciente y se entera porque la logran desde que están niños hasta que alcanzan los 28 y 30 años que son profesionales. Yo la he ido teniendo y me he ido entrenando apoyado en el entrenamiento sexual. Y mi objetivo no es tanto escuchar la bola y sentir la nota de la raqueta, sino escuchar con mis genitales, ver con mis genitales y sentir lo que sienten mis labios con mis genitales. Y esa sí es la parte que le da sentido y placer a mi vida, porque puedo tardar 2 y 3 horas por noche y madrugada haciendo esta conexión muy placentera. La gente para sentir placer tiene que estar haciendo movimientos pélvicos, conectando los bajos de la pelvis con los agudos de los genitales. En mi caso, esos bajos son distancias, tramos cada vez más grandes de piel que puedo lograr sentir, conectando con tramos cada vez más agudos hacia la punta del pene, sin necesidad de movimiento. Esos intervalos son música, como si empezara tocando solamente la tercera y la cuarta cuerda de la guitarra, y a medida que pasa la noche voy logrando conectar la segunda y la quinta hasta lograr la primera en la punta del pene y la sexta en toda la pelvis, en todo el pecho y en todo el cuerpo. Cuando era joven el pene tenía las 6 cuerdas alineadas y me las conectaba a todo el cuerpo. Con los años he tenido que ir haciendo noche a noche ese alineamiento, llevando al pene a que no se muera, a que noche a noche, que mañana tras mañana se levante erecto, sintiendo desde su cuerda sexta hasta su primera cuerda, desde sus bajos hasta los agudos y conectados con todo mi cuerpo. Cuando el pene oye esas frecuencias tan altas, mi hombro se tensiona formando la conexión de la nalga del hombro, recordándome la sensación de hombro levantado contra las orejas para evitar el dolor de la cauterización láser. Cuando mi pene ve, estoy a punto de eyacular y estoy viendo frente a los ojos las mismas luces que me producía el láser en la retina. Ayer, después de entrenar este saque, sentía en la noche las mismas sensaciones en el ojo izquierdo que me dieron desprendimiento de retina en el ojo derecho. Estoy acercándome al mismo pixelado que me da la sensación de un hueco en la retina como viendo el cosmos, pero ya no temo desgarrarme porque ya hay una cauterización láser. Pero además creo que es el riesgo que corre uno cuando entrena y cuando tiene sexo, de que en algún momento rompa un ligamento, se fracture o tenga un desgarro de algún tejido, pero como no he eyaculado, creo que eso no me va a pasar esta vez.